buenas, muy buenas. Nadie niega ya que estamos de lleno en la sociedad de la información, lo que conduce a importantizar, a hacer cada vez más importante la comunicación. La comunicación como instrumento para la civilización y para creación y o fortalecimiento de la democracia. Entonces, qué bueno, yo lo entrevisté hace unos meses en España, pero lo atrapé en uno de estos escasos viajes que él hace a República Dominicana. Es todo un privilegio poder conversar en profundidad con todo un especialista de eso que llaman sociología de la comunicación, pero cuidado, todo un referente y la mejor referencia del mejor periodismo está significada en el nombre de este hombre que se llama Manuel Campo Vidal, un periodista de vasta experiencia, reconocido, conocido y reconocido como la gran personalidad de los debates electorales de la democracia española. Entonces, temas tenemos. Aprovechemos entonces el tiempo porque está con nosotros el profesor Manuel Campo Vidal. Bienvenido, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, todo está muy bien. Grandísimo el placer de recibirle aquí, ya no en los Madriles, sino aquí en la capital. Es verdad que tuvimos una muy buena conversación allí y ahora estamos aquí en República Dominicana. Un placer. Bueno, profesor Manuel Campo Vidal, Rusia desde febrero está en Ucrania, pero hay varias guerras. A mí me gustaría que hablemos un poco de la guerra de la información, ¿sí?, en el enfrentamiento de estos dos países. ¿Cómo usted ve y cómo va esa guerra? Es verdad que hay varias guerras. Hay una guerra militar, que es la información que recibimos. Hay una guerra diplomática que Putin ya perdió, porque Finlandia y Suecia, que eran países neutrales, ya pidieron su ingreso urgente en la OTAN para tener un paraguas. Hay una guerra energética que gana Putin porque tiene el control del gas. Y eso puede dejar helados este invierno a Alemania, a Italia y a otros países. Hay una guerra tecnológica que Putin pierde, porque en todas las guerras, da por decir esto, se estrenan nuevas armas, se estrenan nuevas tecnologías y, por ejemplo, rompen la encriptación de las comunicaciones internas del ejército ruso, y por eso hay la eficacia del ejército ucraniano, la geolocalización de los misiles, etc. Y como bien señalas, hay una guerra de la comunicación que yo creo que ahí sí Putin la ha perdido claramente. Es verdad que él ha controlado la dictadura, ni siquiera hablar de guerra, sino de operación militar y con un eufemismo, pero en el momento en que él envía 300.000 cartas a 300.000 domicilios de Rusia, movilizando a hombres jóvenes, a partir de ese momento él está comunicando que hay una guerra y además que la está perdiendo porque necesita esa cuestión. Ahí hay un elemento, todo comunica, pero esa carta es determinante. Dicho eso, Zelensky es un gran comunicador y en ese sentido, como se suele decir en España, le ha pasado la mano por la cara. Claro, claro. Porque el caso de el régimen ruso, las cosas se han agravado por el desarrollo de las redes sociales. Ya las dictaduras la llevan muy pesada con este mundo interconectado de redes y de plataformas digitales. Entonces usted suelta sus eufemismos, pero hay una realidad que las redes y las plataformas le muestran a ese país. A pesar de que están muy perseguidas y muy controladas, porque las redes en Irán, las redes en China, las redes en Rusia y en otros países, seguramente en Nicaragua también, están extraordinariamente controladas e intervenidas, pero recordemos que en Rusia tuvo que jugarse su puesto de trabajo o más cosas aquella redactora de un telediario, madre de 2 hijos, que cuando estaban dando el telediario en directo apareció detrás con un cartel que decía no a la guerra en inglés y en ruso, ¿no? Si no, ahí de eso no aparecía. Pero es verdad que cuando hay una guerra, pues aparece un discurso de un primer ministro, de un presidente de república en un momento crítico, porque ha habido un bombardeo, porque ha habido una victoria, porque ha habido por lo que sea. Y Zelensky es un hombre que gracias a Instagram y gracias a Facebook y gracias a Twitter nos queda un discurso tanto en tanto. Da uno a las 8 de la mañana, da otro al mediodía, da otro por la noche y a través del Zoom entra donde le invitan,
en los parlamentos de todo el mundo. Desde luego estuvo en el español, estuvo en el Congreso norteamericano, estuvo, ignoro si le invitaron o no, en el Senado o en la Cámara de Diputados en República Dominicana, pero donde le invitan va a contarlo. Estuvo hasta en el Festival de Cine de Cannes, es decir, comunicación total. Lo cierto es que el señor ha demostrado, bueno, ahora está en lo máximo, pero al inicio un señor que tiene un programa de televisión de humor. Sí. Y desde ahí hace una plataforma para alcanzar la presidencia. Bueno, es verdad. El poder de la comunicación. Es verdad. Realmente un programa de humor, pero otra cosa. Él protagonizó una serie de televisión que tenía mucho éxito en que él se convertía en presidente de Ucrania. Esa era la ficción. Se terminó de rodar cuando él ya estaba ganando las elecciones. Así que aquello se llevó a la práctica. Y yo que he visto la serie, el juego entre el Zelensky actor y el Zelensky presidente, que es el mismo, es espectacular. Qué bien. Lo nunca visto. Profesor, ¿y hacia dónde entonces va la democracia de este siglo XXI con esos nuevos elementos? Como ciudadanos, como periodistas, como políticos, ¿qué debe la gente aprender de esta nueva realidad que se ha impuesto? Bueno, hay que conocerla, porque el político, o en general el ciudadano, el líder social, la empresa, que no hace caso de esa realidad, se puede encontrar con que le está creciendo al lado una realidad paralela y no lo sabe. Por tanto, hay que conocerlo. Y las instituciones y la democracia también. Lo que pasa es que lo esencial, yo creo que deben mantenerse los valores democráticos, y el riesgo de las redes es que a través de los algoritmos internos de las redes están posicionando a la gente que solo habla con gente que piensa como ella. Entonces, la famosa burbuja. Sí, y es realmente muy peligroso, porque es una polarización extrema. Y fíjese por dónde los debates electorales son el momento en el que se cruzan los de un lado y los del otro, y necesariamente tienen que escuchar los argumentos del otro. Pero realmente las redes ayudan a la polarización, y eso hay que estudiarlo con detalle, porque probablemente debilita la democracia y en cierto modo pues pone en peligro el asentamiento de, no digo de la verdad, porque la verdad como tal no existe, cada uno tiene la suya, pero por lo menos el contraste, y por lo menos que haya la posibilidad no solamente de crisparse entre afines. Pero el tema es delicado, porque ya mencionaba la importancia y lo positivo que ha sido esto de Internet, de las redes sociales para la democracia, sobre todo para enfrentarse a dictaduras, muy bien. Pero ya por esa misma importancia de las redes, de las plataformas, vemos que el periodismo tradicional tiene una regulación. Sí. El periódico El País no me puede a mí publicar lo que quiera y ofenderme sin que... Ahora, en la medida en que ya esto es tan importante, el tema es delicadito y antipático. Ahora, hay que hablar en algún momento de regular, de poner algún tipo de orden. Se está hablando en la Europa de qué se va a hacer con el asunto de la desinformación. Ya hasta se ganan elecciones a partir de la desinformación. Es cierto, y eso tiene peligro. Sí. Bueno, yo creo que lo que no tiene sentido es que unos ciudadanos escribiendo los periódicos tengan unas relativas regulaciones y otros tengan barra libre para insultar, para denigrar y para destruir prestigios y reputaciones. Por lo tanto, yo creo que el anonimato debería ser controlado en las redes. Oiga, no se esconda usted detrás de un anónimo que pueda decir el gato Montés y desde ahí dispare a la cabeza. No, mire, que quede claro que el gato Montés es usted. Y si conviene, yo le presentaré una demanda por delito al honor o por denigración. Por lo tanto, yo creo que algún tipo de regulación debe establecerse en favor de la salud democrática. Claro, entonces aparecen algunos, particularmente los que insultan, diciendo, es que me limitan la libertad de expresión. No, mire, su libertad de expresión termina donde está la invasión de mi propia imagen. Por lo tanto, algún tipo de regulación, no me importa decirlo, creo que hay que avanzar hacia allá. Se trataría de aplicar el mismo método del periodismo tradicional. Libertad. Sí. Y que sea la ley la que determine cuando usted pasó o no. Y cada uno allá con sus responsabilidades de lo que escribe o de lo que publica, efectivamente. El escenario político español, yo no puedo desaprovechar su presencia aquí para que hablar un poco, porque uno ve que como se desinfló Ciudadanos, ya Podemos no es lo que era, tenemos un PSOE en su sociedad con
con Podemos, que quizás lo ha empujado un poquito más de la cuenta a la centroizquierda. Vemos una derechona avanzando, un Vox en amenaza. Hablemos del escenario político actual. Bueno, España. yo creo que como en todas partes, pues hay un escenario político en transición, ¿no? ¿Transición hacia dónde? Bueno, yo creo que en algunos años, desde luego no el año pasado, como decía, ni hace 2, será el año que viene, o el otro, o dentro de 4, pues se producirá una vuelta de la derecha o del centro derecha, ya veremos con qué composiciones, al gobierno de España. Eso parece razonable que en algún momento pueda pasar, ¿no? Ahora la derecha, representada por Alberto Núñez Feijóo del Partido Popular, tiene un líder consistente, no era así antes con Pablo Casado, pero por otro lado tiene a Pedro Sánchez, que su único libro publicado se titula Manual de Resistencia. Entonces este es un señor al que echaron literalmente de su partido siendo el secretario general y volvió aclamado por los militantes, y es un señor al que los catastrofistas habituales del ámbito político y mediático en España ya hace rato que tienen enterrado, y no pasará de un presupuesto y está aprobando el tercero en estos momentos, ¿no? Son tales las incertidumbres en el panorama europeo, yo diría que en el panorama mundial, por todas esas guerras de Ucrania, no por la guerra solamente del frente, sino por la guerra energética, por la guerra diplomática, claro, por la guerra de la comunicación, que no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar. Pero es cierto que Pedro Sánchez, hay que decirlo en honor a la verdad, junto con el primer ministro portugués, António Costas, consiguieron una excepción ibérica en materia energética de la Unión Europea, y todo el mundo se reía en España, todo el mundo no, pero digamos sus adversarios, y luego Macron dijo, yo también la quiero. Y luego otros países dijeron, oiga, yo también me quiero apuntar a eso, porque si no mis ciudadanos pagan la luz 3 o 4 veces más cara. ¿Cómo valorará finalmente esto en unas elecciones la opinión pública? Bueno, es difícil hacer previsiones. Yo creo que es probable que Núñez Feijóo pase a ser el primer ministro, el presidente del gobierno después de unas elecciones, pero no es seguro. Por lo tanto, la seguridad hay que verla, y la única encuesta que vale es cuando se abran los colegios electorales. A partir de esa característica de Pedro Sánchez, que es indudablemente que un sobreviviente, ahora acaba de ser electo presidente de la Internacional Socialista. Bueno, él tiene un sigue sorprendiendo. Bueno, él tiene un reconocimiento importante. Tiene un reconocimiento importante, y la relación, por ejemplo, con el canciller Scholz, con el nuevo canciller, el que ha sustituido a Angela Merkel, es espectacular, y realmente él tiene un prestigio en Europa, ¿no? Yo publiqué un artículo que no les gustó mucho, pero bueno, no importa, que yo decía algo así, ya saben que nosotros no estamos en el béisbol, estamos en el fútbol. Yo decía, Pedro Sánchez puede ganar la Champions y perder la Liga Española. Entonces, porque tiene un reconocimiento importante, digamos, en Europa, ¿sí?, que a veces no es tal en España, aunque nosotros, por tradición, se dice, nadie es profeta en su tierra. Somos más duros que nadie con los propios, ¿no? Especialmente los españoles. No, español... a los españoles me refiero. Óigame, a los españoles me refiero, la dureza. Y nosotros lo heredamos, bueno, de ustedes. Sí, pero... A nosotros tienen afuera hacernos el reconocimiento. Y con España, uno habla con los españoles y dice, pero óigame, señor, esto no se ve así, ni lo estoy viendo yo así. El vicepresidente del gobierno aragonés me dijo, yo soy aragonés también, que había un torero aragonés, que es muy extraño, porque los toreros son andaluces, sí, ¿no? Pero que tuvo una mala tarde en una localidad, Calatayud, cerca de Zaragoza, y en medio del lío de que todo el mundo lo quería echar de la plaza, saltó un tío arriba diciendo, darle fuerte a ese que es de aquí. Bueno, pues ahí lo tienes. Vamos a una breve pausa. Continuamos esta conversación con el profesor Manuel Campo Vidal. Profesor, está de moda la derechona, uno debería sonreír al decir esto, pero llama la atención lo fuerte que está la derecha, no, la ultraderecha, en muchos países, en unos gobernando y en otros haciendo fila, esperando el momento. Es verdad. ¿Qué pasa? Y Suecia, que tiene una primera ministra socialdemócrata, estará a la ultraderecha en el gobierno después de las últimas elecciones. Suecia. Suecia. Y así sucesivamente. En Italia acaba de tomar posesión la señora Meloni, que es del partido Hermanos de Italia, herederos y admiradores de Mussolini. Luego se disfraza uno con maquillaje, pero ahí está. Y así sucesivamente. Yo creo que en el mundo hay una polarización tremenda que incluye a los medios. Y entonces es verdad que en Europa hay un ascenso de la ultraderecha,
pero cuidado en Estados Unidos con Trump, porque al final los populismos o de extrema derecha o de extrema izquierda en algunos países de América, o el nacionalismo, que también es una forma de populismo, está conduciendo a una situación crispada. Y la gente tiene miedo de una guerra mundial, tiene miedo de una crisis económica muy profunda, tiene miedo porque hay clases medias en muchos países que están desapareciendo o tienen dificultades que antes no tenían. Y entonces a veces el populismo, los extremismos, adquieren una salida. Y al final el populismo es explicar en dos palabras fenómenos que son cada vez más complejos y por lo tanto es un error. Pero sí, es cierto, Pablo, que podemos encontrarnos con un panorama bastante más complejo en Europa en un par de años, ¿eh? Y ya no digo si vuelve Trump y es reelegido. ¿Qué está haciendo mal la democracia liberal para tener tan mal momento? ¿Se ha descuidado la distribución de la riqueza, la lucha por contra la desigualdad social? ¿Qué es lo que ocurre para que haya este descrédito que las encuestas lo van mostrando? Sí, sí. Cada año la valoración del ciudadano, que el ciudadano tiene de la democracia, va descendiendo. Es verdad que las instituciones en todo el mundo están cada vez menos prestigiadas, pero cuidado, las instituciones políticas, también las bancarias y también las mediáticas. O sea que los periodistas también tenemos que preguntarnos por qué teníamos un crédito superior en nuestros periódicos, en nuestras televisiones, en nuestras radios hace unos años y eso va menguando, ¿no? Porque muchas veces pues hay personas que se dan cuenta que estaban mejor hace años. La crisis del 2008 dejó una profunda desigualdad. El COVID agravó de nuevo esa desigualdad. Me decía el otro día una persona, un matrimonio que yo conozco, el exministro de Agricultura de Panamá, decían, claro, es que vino el COVID y nosotros compramos un ordenador más para el otro niño y una tablet para el pequeñito, para que pudieran seguir la clase. Solo teníamos un ordenador en casa, pasamos a tener 3. Pero las señoras que están en mi casa ni tienen internet en casa, ni pudieron comprar el ordenador, ni pudieron comprar las tablets. La diferencia cultural, la brecha entre los hijos de mis amigos y los hijos de las personas de servicio que tienen en casa era importante antes del COVID, es mucho más profunda ahora y a veces irrecuperable, porque Mariano Jabonero, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos, me estaba comentando el otro día que hay muchos niños, particularmente en América, pues que han empezado a leer 2 años más tarde de lo que deberían. Han empezado a estudiar matemáticas 2 años más tarde de lo que deberían. Y eso es una losa que se arrastra y que se va a notar cuando esa gente pues lleguen al mundo laboral, ¿no? Por tanto, la desigualdad es una losa creciente y los gobiernos, el G7, el G20, todo lo que usted quiera, tienen que reaccionar, porque un mundo polarizado es una garantía de riesgo de enfrentamientos, incluso civiles. Pero precisamente se está pensando en eso. Hay un libro que ya se hizo clásico, que El fin del poder, de Moisés Naim, que se resume con esa sentencia. O sea, nunca antes fue tan fácil llegar al poder, pero tampoco ha sido tan fácil perderlo. Y ya hoy ganaste sin casi darte cuenta y por cualquier tontería al año estás fuera. Y la democracia europea, que siempre fue el gran referente de la democracia liberal mundial, de repente vemos que el problema allá es tan grave como aquí. Y cuidado, se está pensando un poco en eso. ¿El G20 tiene algún plan? ¿Se puede repensar un poco la democracia ante el avance de lo que usted me dijo en la otra entrevista, que era las democracias iliberales? Iliberales, sí. Eso iba por Hungría, eso iba por Polonia, iba por otros países. Y avanza. Excelente analista es, desde luego, Moisés Naim, que duda cabe, ¿no? Un personaje muy interesante. Bueno, yo creo que al final tenemos que darnos cuenta que los valores democráticos pueden estar amenazados, entre otras cosas, porque las cosas se hacen mal o porque las cosas se hacen lentas. Europa, que sí fue siempre un referente y espero que lo continúe siendo, tenía una organización extraordinariamente burocratizada, todavía la tiene, pero es verdad que esta crisis le ha ayudado a tomar decisiones de una forma más rápida. Para tomar decisiones, para espabilar en la ayuda a Ucrania, en el cuidado de los ucranianos, ojo, porque tenemos 3 o 4 millones
3 o 4 millones de ciudadanos que han salido de Ucrania. Nosotros en España tenemos 200.000, pero Polonia soporta más de 2 millones. Toda nuestra admiración hacia Polonia. Pero por fin el Consejo Europeo no tiene más remedio, y la Unión Europea, la Comisión Europea, que es el gobierno de verdad, de acelerar las cosas. Es verdad que va tarde, pero también es cierto que nunca Europa se mostró con una voz, cuidado, porque ahí están algunos simpatizantes de Putin un poco agazapados, digamos, claro, de momento, claro, pero ha habido una cierta reacción, porque si no Europa estaba condenada a quedar atrapada entre el poder emergente ya explosionado, digamos, de China y los Estados Unidos, a los que no les va mal la guerra, por cierto, hay que decirlo, ¿no? Porque venden petróleo y gas más caro, porque tienen las maquinarias bélicas en fabricación a tope, y digamos están cómodos con la situación, mientras Europa tiene miedo de que realmente haya un invierno muy duro. Y la pregunta clave, si me permites, Pablo, es al final, ¿cuánto tiempo están dispuestos las opiniones públicas europeas, cuánto frío están dispuestos a pasar para que no empiecen a exigir a sus propios gobiernos que obliguen a Ucrania a negociar? Eso es la esperanza de Putin, que no sabe por dónde encontrar salida al lío en el que ha metido Europa, pero el lío en el que se ha metido él. Pero también son tiempos difíciles porque el neoliberalismo predominante ha desarrollado esa vocación egoísta, sí, de cada quien. Cada persona es un proyecto hasta empresarial. Sí. Entonces ha entrado en malas el tema de la solidaridad. Sí. Pero de repente, y esto se lo escuché decir a un amigo suyo, a Josep Borrell, sí, en una conferencia que asistimos allá en su universidad, en Next Educación. Y él hablaba, bueno, que parte del problema que tenemos es que los grandes valores de la democracia europea, esa fortaleza, esos grandes valores intocables, están siendo utilizados por los adversarios de la democracia para hacerle daño, y le están ganando la guerra. Sí, es verdad. Entonces, pero los excesos del neoliberalismo pueden conducir a una catástrofe económica. Lo acabamos de ver en el Reino Unido. Aparece una señora que se llama Liz Truss, primera ministra, que llega allí e inmediatamente toma decisiones de bajar los impuestos a los ricos, la diferencia la pagan los pobres, de tomar unas decisiones ultraliberales que llevan en una semana llevan al hundimiento de la libra, al hundimiento de los mercados, al incendio de la calle, y al final, cuando en un momento determinado The Economist, que es la Biblia conservadora, dijo: Liz Truss va a durar menos que una lechuga. Y el diario The Sun publicó en primera página una foto de Liz Truss, la primera ministra, y una foto de una lechuga. Y entonces decía: señores, la lechuga tiene como 10 días de vida para dejar de ser comestible. ¿Quién ganará, la lechuga o Liz Truss? Ganó la lechuga. Ganó la lechuga. Pero es parte, esto viene a agravar el problema y a dar la razón a la preocupación existente. ¿Dónde va la democracia liberal si tenemos estos problemas y la iliberal avanza? En Francia, ya en Italia, en España, cuidado con Vox y el PP, que no estamos muy claros cuál de los dos, ¿eh? Sí, estamos muy claros. Bueno, yo creo que el Partido Popular se va a consolidar por encima de Vox, porque también Vox crecía de esa manera. Pero lo de el Reino Unido ha sido un aviso muy importante, también para los excesos liberales, también para el exceso de liberalismo de españoles y de otros ahí, ¿no? Miren, nosotros en Next tuvimos el día, fue una casualidad, que dimitió Mariano Rajoy a José María Aznar, porque tocaba presentar el libro el 5 de junio y nadie sabía que iba a dimitir el 5 de junio. Lo habíamos programado un mes antes. Y yo estaba sentado al lado del presidente Aznar, y claro, los periodistas estamos siempre sentados enfrente, pero yo veía la libreta de Aznar. Y Aznar traía sus titulares preparados, lo que yo disfruté, Pablo, porque no solamente por lo que decía, sino por ver su técnica. Y digo, ya verás qué misil va a soltar. Y entonces, en relación con lo que dices, mira la cámara y dice: cuando yo me fui, había una derecha, ahora hay 3. Ahí queda eso: Vox, Ciudadanos y el Partido Popular, que era una censura tremenda, digamos, para la gestión que había hecho Mariano Rajoy. Estamos en esas, en la reunificación de las 3, por decirlo de algún modo. Por eso las posibilidades de que formen gobierno son muy altas.
Me parece que Sí, son, pero son muy altos. el problema es que en España no tenemos segunda vuelta. La segunda vuelta es parlamentaria. El Congreso español, que es el que vota al presidente, tiene 350 diputados. Por lo tanto, tú necesitas la mitad, 175 más uno. Si tú no tienes 176, no eres presidente del gobierno, aunque hayas ganado las elecciones. Por eso es probable, pero no seguro. Es decir, la suma tiene que dar entre PP y Vox 176. Si no da y necesitan 5 o 6 del Partido Nacionalista Vasco, no los va a tener. Bueno, en eso va a ser entonces determinante el comportamiento electoral de los partidos nacionalistas. Va a ser cuántos diputados van a sacar y todo esto. Profesor, la tentación es grande de seguir en la política europea, española, pero no podemos seguir esta conversación sin hablar de periodismo. Claro. Después de la pausa vamos a repasar un poco el mundo del periodismo en España, en Europa y hasta en la República Dominicana, si usted me lo permite. Por supuesto. Ya regresamos. Un debate es una selección de personal. Aquí se sienta el ciudadano, con un señor en medio, que yo he tenido la inmensa fortuna de organizar y de ser el señor del medio, pero dice, o el de este lado o el de este lado, yo lo contrato con mi voto para que dirija la empresa España S.A. De la que yo soy accionista. O República Dominicana S.A. de la que soy accionista, y con mi voto contrato a esta persona o no.